Yo maté a mi hermano esa noche. No con un cuchillo, sino con una verdad que le cortó el aliento. En la cena familiar más falsa de Valencia. Con copas de vino tinto derramándose como sangre. Le confesé a mi madre que David no era el Dios que ella rezaba todas las noches. Y cuando él me miró, esperando mi sumisión eterna, yo le sonreí con los labios de otro hombre sobre los míos. Pensé que el sol de Valencia me había endurecido la piel. Que las olas del Mediterráneo lavaban cada cicatriz de mi infancia compartida con David. Pero no. Él siempre había sido el sol. Yo la sombra que se arrastra a sus pies. Nací 2 años después. En una casa de azulejos blancos en el barrio del Carmen. Donde el olor a paella quemada y a secretos familiares se mezclaba con el salitre del mar. David era el primogénito perfecto, alto. De hombros anchos como las torres del Miguelete. Con una sonrisa que convencía a cualquiera de que el mundo le debía algo. Yo. Tomás. Era el flaco. El que tartamudeaba en las reuniones de la familia. El que prefería los libros polvorientos de la librería de segunda mano en la Plaza de la Reina a las fiestas en las discotecas del puerto. Nuestra madre, Carmen, nos crió sola después de que papá se largara a Madrid con una contable más joven. Ella trabajaba como costurera en un taller cerca de las Torres de Serranos. Cosiendo vestidos de novia que nunca se pondría. David será el que nos saque de aquí. Repetía. Mientras yo la ayudaba a enhebrar las agujas. Mis dedos torpes rozando los suyos. Él estudió empresariales en la Universidad de Valencia. Se graduó con honores y escaló hasta ser CEO de una cadena de hoteles en la costa. Esos monstruos de cristal que devoran la playa de la Malvarrosa. Yo. En cambio, me quedé con un título en literatura que no servía para nada. Dando clases particulares a adolescentes que me miraban como si fuera un fósil. Pero el verdadero abismo entre nosotros no era el dinero. Ni los trajes a medida que David lucía en las portadas de Levante EMV. Era mi secreto. Esa parte de mí que se despertaba en las sombras de las saunas del Russafa. Donde los cuerpos sudorosos se enredaban sin nombres ni promesas. Lo supe a los 17. En una noche de fallas cuando el humo de las mascleta me ahogaba y un chico de ojos verdes me besó detrás de la catedral. No se lo conté a nadie. Ni a mamá. Que rezaba el rosario por mi soltería eterna. Ni a David. Que me sermoneaba en las cenas navideñas, Tomás. Un hombre de verdad necesita una mujer que le dé hijos. No sueños de poeta. Aún así. Lo admiraba. O eso me decía a mí mismo. Él era mi escudo contra el mundo, pagaba mis facturas cuando las clases no alcanzaban. Me invitaba a sus eventos en el Palau de les Arts. Donde yo era el hermano decorativo. El que asentía y bebía cava sin chistar. Pero cada vez que me presentaba a una amiga suya. Una rubia de piernas largas con acento catalán. Sentía un nudo en el estómago. No de celos. Sino de asco por mi propia cobardía. ¿Por qué no le gritaba que yo no era como él? Que mi corazón latía por hombres que olían a mar y a tabaco. No a perfumes caros y mentiras. La familia se reunía cada domingo en su ático del ensanche. Con vistas al Turia seco que serpenteaba como una herida en la ciudad. Mamá traía tortilla de patatas. Yo un libro que nadie leía. Y David llegaba con Elena. Su esposa. Una abogada de ojos fríos que me toleraba como a un mueble viejo. Ellos tenían una hija. Lucía. De 5 años. Que me llamaba tío Tomás el Mago porque le hacía trucos con cartas. Esos domingos eran mi purgatorio, risas forzadas. Conversaciones sobre el PIB valenciano y pullas veladas de David.
Tomás. ¿Sigues soltero? Deberías probar Tinder. Aunque con tu suerte. Elena reía. Mamá bajaba la vista. Y yo tragaba el vino como si fuera veneno. Pero esa presión. Ese goteo constante. Me estaba erosionando. Empecé a salir más. En los bares gays del Ruzafa. Donde la música electrónica ahogaba mis dudas. Allí conocí a Javier. Él era profesor de historia en un instituto de Benimaclet. Con manos callosas de escalar rocas en el Cabanyal y una risa que hacía que el mundo pareciera menos pesado. Nos encontramos en el Tornillo. Un antro con luces neón y cócteles fuertes. Hablamos de Lorca. De cómo la guerra civil había destrozado familias como la nuestra. Y antes de la medianoche. Sus labios estaban en mi cuello. Fue mi primer amor de verdad. No un revolcón fugaz. Javier me hacía sentir visto. No invisible. Le conté todo menos a David. Javier insistía, díselo. Tomás. No puedes vivir a medias. Pero yo lo posponía. Como quien aplaza una cuenta al banco. Hasta esa invitación. David me llamó una tarde de octubre. Con el viento del gregal azotando las palmeras de la plaza del ayuntamiento. Cena familiar grande. Hermano. Aniversario de boda con Elena. Ven solo. Nada de tus amigos raros. Su tono era juguetón. Pero había un filo. Como si supiera algo. Acepté. Porque siempre aceptaba. Pero esta vez. Le mentí a Javier. No. No le mentí. Le pedí que viniera conmigo. Muéstrale quién eres. Me dijo él. Besándome en la frente. Y yo. Por primera vez. Sentí que el miedo se convertía en rabia. La noche llegó con un calor pegajoso. El tipo que hace que la ropa se pegue a la piel como una segunda culpa. El ático de David brillaba con luces LED. Mesas cargadas de jamón ibérico y mariscos frescos del mercado central. Familiares lejanos. Tíos de Torrent y primos de Paterna. Todos bebiendo y riendo. Mamá me abrazó. Oliendo a lavanda y nervios. ¿Estás guapo? Hijo. ¿Traes a alguien especial? Sonreí. Pero mi pulso era un tambor de guerra. David me recibió en la puerta. Impecable en su traje azul marino. Con una copa en la mano. Tomás. El eterno soltero. Pasa. Que Elena quiere presentarte a una amiga. Su abrazo fue breve. Posesivo. Como si marcara territorio. Lo seguí al salón. Donde la ciudad se extendía bajo nosotros como un tapiz de luces. Javier llegó 15 minutos después. Con una botella de vino de Utiel Requena y una sonrisa que iluminaba más que el skyline. Llevaba una camisa blanca arremangada. Dejando ver los tatuajes en sus antebrazos, un verso de Machado y una brújula rota. ¿Quién es este? Preguntó David. Su voz un susurro afilado. Mientras Javier estrechaba manos. Un amigo. Respondí. Pero mis ojos decían más. La cena empezó con brindis y anécdotas. Pero el aire se cargaba. David me lanzaba miradas. Como si yo fuera una bomba de relojería. Elena charlaba con los invitados. Lucía jugaba en una esquina con bloques de construcción. Javier. A mi lado.
Ponía la mano en mi rodilla bajo la mesa. Un ancla en la tormenta. Entonces, el primer golpe. David se levantó. Copa en alto. A mi hermano Tomás, que siempre ha sido mi sombra leal. Sin él, no sería nada. Risas. Pero sus ojos me clavaban, aunque a veces desearía que encontrara su propio camino. Lejos de influencias. El salón se congeló un segundo. Luego aplausos. Mamá sonrió tensa. Javier apretó mi mano. Yo tragué saliva, sintiendo el nudo en la garganta crecer. La noche avanzaba. El vino fluía. Y David no paraba. Tomás. Cuéntales de esa vez en Fallas que te perdiste y acabaste en un bar de... ¿Cómo se llama? Ah. Sí. De artistas. Risas otra vez. Pero esta vez con un matiz cruel. Javier intervino. Tomás es un gran lector. Deberías probar sus recomendaciones. Debí. Mi hermano lo miró como a un insecto. Tú debes ser el amigo. Javier. ¿Verdad? ¿Qué haces? Aparte de... ¿coleccionar libros? El desprecio era palpable. Un veneno lento. Me excusé al baño, donde me lavé la cara con agua fría. Mirando mi reflejo, ojos hundidos. Labios temblorosos. ¿Por qué seguía aquí? Por mamá. Por la niña. Por la ilusión de familia. Pero Javier me encontró. Me abrazó contra el espejo. No dejes que te rompa. Somos más fuertes. Sus palabras me encendieron. Pero también el miedo, ¿y si lo perdía todo? Volvimos al salón, donde David ya había subido el volumen. Contaba historias de su ascenso. De cómo superó la ausencia de papá. Yo era el contrapunto silencioso. El fracaso. Entonces, en un momento de calma, mamá se acercó. Hijo. Ese chico. Es especial. Asentí. Y ella me besó la mejilla. Me alegro. Mereces ser feliz. Pero David lo oyó. Su rostro se endureció. Y supe que la humillación acababa de empezar de verdad. La cena se convirtió en un campo minado. Cada bocado una trampa. David. Con esa astucia de tiburón que le había dado el imperio hotelero. Empezó a tejer su red. Invitó a Javier a sentarse a su lado. Para conocernos mejor. Yo protesté en silencio. Pero él insistió, relájate. Tomás. Es familia. La palabra familia en su boca sonaba a cadena. Mientras cortaba el solomillo, David interrogó a Javier como en una sala de juntas. ¿De dónde eres? Benimaclet. ¿Dices? Barrio bohemio. Lleno de soñadores. Javier respondió con calma, hablando de su pasión por la historia valenciana. De las huertas que se perdían bajo el hormigón. Pero David desviaba, ¿y cómo conociste a mi hermano? En una de esas librerías polvorientas donde se reúnen los ¿excéntricos? La mesa rió. Un coro de llenas. Mamá tosió. Elena cambió de tema a la remodelación de su villa en Cullera. Yo sentía el calor subir por mi cuello. Un rubor que no era de vergüenza.
sino de furia contenida. Recordé las noches en que David me había defendido de los matones en el instituto. Cuando me llamaban maricón por mi forma de caminar. Es mi hermano. Tocadlo y os mato. Gruñía él. Y yo lo idolatraba. ¿Dónde estaba ese David ahora? Enterrado bajo capas de éxito. De miedo a que mi verdad mancillara su imagen perfecta. Javier lo manejaba bien. Con esa elegancia callada de quien ha lidiado con peores tormentas. Contó una anécdota de una excursión al Parque Natural de la Albufera, donde casi se ahoga remando en una barca. Risas genuinas esta vez. Pero David no cedía. Suena romántico. ¿Tomás y tú hacéis esas cosas? Paseos al atardecer. ¿Mano en mano? El salón se cayó. Sus ojos me perforaron, dime. Hermano, ¿es eso lo que buscas? ¿O solo un capricho? Me levanté tan brusco que la silla chirrió contra el mármol. Basta. Debe. No es un juego. Él sonrió. Esa sonrisa de tiburón que cerraba tratos millonarios. Solo bromeo. Tomás. Siéntate. No querrás montar un escándalo en mi aniversario. Mamá me tocó el brazo, hijo. Por favor. Me senté. Pero el nudo en mi estómago se apretó como una soga. El postre llegó con un pastel de 3 pisos. Decorado con rosas de azúcar que sangraban glaseado rojo. Lucía corrió a abrazarme, pidiendo que le contara un cuento. La subí a mis rodillas, susurrándole la historia de un valiente marinero que desafiaba las tormentas del Golfo. Javier me miró con orgullo. Pero David. David bebía. Sus ojos nublados por el Rioja. Más tarde. Cuando los invitados empezaron a irse. Me acorraló en la cocina. Mientras lavábamos platos como en los viejos tiempos. ¿Qué coño haces? ¿Tomás? Traer a tú. ¿Novio a mi casa? ¿Quieres que mamá se entere así? De golpe. Su aliento olía a alcohol y rabia. No es tu casa. Debe. Es de todos. Y sí. Es mi novio. ¿Problema? El río. Bajo y cruel. Problema es que arruinas todo. ¿Sabes lo que dirán en el club? El CEO con el hermano maricón. Piensa en Lucía. En Elena. En mamá. Cada palabra era un puñetazo. Pero no al cuerpo. Al alma. Me apoyé en el fregadero. El agua goteando como lágrimas no derramadas. Yo no pedí esto. Murmuré. Pero no voy a esconderme más. Él se acercó. Su sombra cubriéndome. Siempre has sido débil. Tomás. Por eso te cuido. Quédate en tu rincón. Y todo estará bien. Sus manos en mis hombros. No fraternales. Sino posesivas. Me zafé. Saliendo al balcón donde Javier fumaba un cigarro. Mirando las luces de los puentes del Turia. ¿Estás bien? Preguntó. Apagando el cigarro contra la barandilla. Le conté todo. Las palabras saliendo como un torrente, las humillaciones pasadas. Como David me había pagado la universidad a cambio de silencio. Como me había prohibido traer amigos a casa. Javier me abrazó. Su pecho firme contra el mío. No es tu guardián.
Es tu cárcel. Esa noche. En su piso de Benimaclet. Con el ruido de los tranvías lejano. Hicimos el amor por primera vez sin prisa. Como si el mundo se detuviera. Susurró mi nombre como una oración. Y por un momento. Creí que podría ser libre. Pero la libertad tiene precio. Al día siguiente. David me llamó. Ven al hotel. Hablemos como hermanos. Fui. Porque la sangre tira. O eso dicen. Su oficina en el Hotel Las Arenas era un templo de lujo, vistas al mar. Escritorio de caoba. Fotos de él con políticos en la feria de Valencia. Me sirvió un café solo. Negro como su humor. Anoche fue un error. Lo siento. Pero sus ojos decían otra cosa. Hablamos de mamá. De cómo su salud flaqueaba con la artrosis. No la mates de un disgusto. Tomás. Ella cree en Dios. En la familia tradicional. Le conté de Javier. De cómo me hacía sentir vivo. Él escuchó. Asintiendo. Pero al final, es una fase. Como cuando jugabas con muñecas de pequeño. La rabia me cegó. No es una fase. Debe. Es quien soy. Y tú lo sabes desde hace años. ¿Verdad? Me viste con ese chico en Fallas. Él palideció. Pero se recompuso. Rumores. No importa. Solo. Manténlo lejos de la familia. Salí de allí con el alma en jirones. Pero decidido. Empecé a planear, le diría a mamá la verdad. Con Javier a mi lado. Pero David no paraba. Mandaba mensajes, piensa en el escándalo. Llamadas a medianoche, ¿estás solo? ¿O con él? Era una guerra de desgaste. Él el general. Yo el soldado desertor. Javier me sostenía, lucha. Tomás. O te consumirá. Los meses pasaron en una niebla de clases y noches robadas. Valencia se volvía más hostil, las miradas en el mercado de Ruzafa. Los chismes de tíos que me decían, David es un santo por aguantarte. Mamá notaba mi distancia. Me cocinaba fideo a los viernes. Preguntando, ¿es por trabajo? ¿Hijo? Negaba. Pero el peso me hundía. Entonces. La invitación fatal. David cumplía 40 en una gala en el Palau. Ven. Hermano. Trae a quien quieras. Demostremos que somos familia. Su voz era miel envenenada. Javier dudó, es una trampa. Pero yo. Tonto. Quise creer en redención. Iremos. Juntos. La noche de la gala. El Palau brillaba como un diamante en la noche valenciana. Trajes. Joyas. Flashes de fotógrafos en la entrada. Javier. Guapo en su smoking alquilado. Me tomó la mano al bajar del taxi. Estamos listos. Dentro. El bullicio, empresarios. Artistas. El alcalde charlando con David. Él nos vio llegar. Su sonrisa una máscara. Tomás. Javier. ¡Qué sorpresa! Abrazos fríos. Fotos forzadas. La cena fue en salones dorados.
con orquesta tocando pasodobles modernos. David discurseó, la familia es lo primero. Sin ella, no hay imperio. Aplausos. Luego, me arrastró a una parte. En un pasillo con tapices antiguos. Dime que no lo trajiste para joderme. No. Debe. Para ser yo. Su puño se cerró. Pero no golpeó. Vas a arrepentirte. Volví a la mesa. Donde Javier charlaba con Elena. Ella. Sorprendentemente. Era amable, David habla mucho de ti. Dice que eres su inspiración. Mentira piadosa. La noche avanzaba. Bailes. Copas. Entonces. El momento, David subió al escenario para un brindis final. A mi hermano Tomás. Que siempre ha estado ahí. Incluso en mis peores días. Bajó. Me abrazó frente a todos. Susurrando, ahora. Ríete como si nada. Pero algo se rompió en mí. Cuando me soltó. Vi en sus ojos el vacío, no amor. Sino control. Javier lo notó. Me sacó a la terraza. Donde el aire fresco del río nos golpeó. Se acabó. Tomás. No más. Asentí. Lágrimas calientes en las mejillas. Mañana se lo digo a mamá. Todo. No sabía que David ya había movido sus piezas. Esa noche. En el piso. Javier durmió a mi lado. Pero yo velé. El corazón latiendo como un preso a punto de evadirse. Los días previos a la confrontación final fueron un torbellino de preparativos y dudas. Valencia. Con su luz implacable. Parecía burlarse de mí, las bugambillas en flor en las calles del Carmen trepaban como enredaderas de esperanza falsa. Llamé a mamá. La invité a un café en la horchatería Daniel. Ese rincón sagrado de chufas y fartons donde habíamos compartido confidencias desde niño. Ven sola. Mamá. Necesito hablarte. Su voz tembló al teléfono. ¿Ay? Tomás. No me asustes. ¿Es grave? No. No era grave. Era liberación. Javier me acompañó hasta la puerta del local. Besándome con urgencia. Sé valiente. Yo estaré cerca. Entré. El aroma dulce envolviéndome como un abrazo. Mamá llegó puntual. Con su bolso de mimbre y un pañuelo en la cabeza. Como una viuda de película de Almodóvar. Nos sentamos en una mesa de mármol rayado. Pedí 2 horchatas. Ella removía la suya. Ojos ansiosos. Dime. Hijo. ¿Problemas con el trabajo? Respiré hondo. El vapor de la bebida subiendo como humo de confesionario. No. Mamá. Es sobre mí. ¿Sobre quién soy? Las palabras salieron atropelladas, la noche en fallas. Los besos robados. Javier. Lo amo. Y no puedo esconderlo más. Ella palideció. La cucharilla cayendo con un tintineo. Silencio. Luego. Lágrimas. Pero Dios. Tomás. ¿Y la familia? ¿Debbie? Él dice que eres diferente.
Pero yo pensaba que era timidez. Su mano en la mía. ¿Temblorosa? No te odio. Hijo. Solo. Duele. Pensé que tendrías nietos para mí. Lloramos juntas. El mundo valenciano desdibujándose en la ventana, transeúntes con bolsas del mercado de Colón. Niños en patinetes. Le hablé de Javier. De cómo me hacía reír con chistes malos sobre reyes católicos. Ella sonrió a medias. Tráemelo. Quiero conocerlo. Salí de allí más ligero. Como si hubiera soltado una mochila de piedras. Javier me esperaba en la plaza. Con un fartón a medio comer. Bien hecho. Caminamos por el jardín del Turia. Manos entrelazadas. Planeando el próximo paso, enfrentar a David. Pero él anticipó. Esa tarde. Un correo, reunión familiar. Mi casa. Mañana. Solo nosotros tres. Adjunto. Un artículo de las provincias sobre escándalos en empresas familiares. Mensaje claro. Javier quiso ir conmigo, no solo. Pero negué, esto es entre hermanos. Error. La casa de David era un mausoleo de modernidad, suelos de Iroko. Arte abstracto en las paredes. Elena y Lucía estaban en Cullera. Fin de semana de chicas. Mamá llegó primero. Nerviosa. Con un plato de buñuelos caseros como ofrenda de paz. David la abrazó, mamá. Siéntate. Tomás viene. Cuando entré, el aire se espesó. Él. En camisa remangada. Sirvió vino. Hablemos como adultos. Empezó él. Voz suave como seda rasgada. Mamá. Tomás tiene algo que decir. Ella me miró. Asintiendo. Respiré, amo a un hombre. Javier. Y no me avergüenzo. Silencio. Mamá bajó la vista. David se rió. Un sonido hueco. Bravo. Hermano. Muy valiente. ¿Pero sabes lo que cuesta? Mi reputación. El negocio. Mamá intervino, David. Es tu hermano. Ámalo como es. Él se levantó. Paseando como un león enjaulado. Amor. ¿Eso es amor? Es egoísmo. Yo lo he dado todo, dinero. Techo. Y él me paga con esto. Señalándome. Ojos inyectados. Recordé flashes, él pagándome deudas. Pero a cambio de favores. De callar en fiestas donde me presentaba como el soltero empedernido. No te debo nada. Debe. Solo mi silencio. Que se acabó. La discusión escaló. Voces rebotando en las paredes vidriadas. Mamá lloraba, basta. Hijos. Somos familia. Pero David no paraba, familia. ¿Quieres que Lucía crezca con dos tíos maricones? Que los socios me miren raro. Cada insulto era una grieta en mi armadura. Me defendí, tú no eres Dios. Debe. Eres un hombre asustado. Él se acercó. Rostro a centímetros, fuera de mi casa. Y dile a tu Javier que se aleje. O le arruino la carrera. Salí temblando. Mamá siguiéndome.
En el ascensor. Ella susurró, perdóname. Tomás. No sabía. La abracé, no es tu culpa. ¿Afuera? La noche valenciana me recibió con brisa salina. Llamé a Javier. Voz rota, ven. ¿Lo necesito? Él llegó en taxi. Me llevó a su piso, donde me desarmó con besos y mantas. Sobreviviste. Pero el daño estaba hecho, fisuras en la familia. En mí. David no se detuvo. Días después. Rumores en el barrio, el hermano del CEO es. Ya sabes. Clases canceladas. Miradas en el supermercado de Ruzafa. Mamá me llamó llorando, David dice que te ayude con un terapeuta. Para curarte. Colgué. Furioso. Javier me calmaba, ignóralo. Construyamos lo nuestro. Paseos por la playa de la Patacona. Cenas de arroz al horno en tabernas del Cabanyal. Pero el veneno se filtraba, sueños donde David me ahogaba en el mar. El punto de no retorno llegó en Navidad. Invitación forzada a la cena en su ático. Por mamá. Dijo él al teléfono. Fui. Con Javier. La mesa, pavo asado. Turrones. Luces parpadeantes en el árbol. Elena tensa. Lucía emocionada con regalos. Debbie. Jovial en superficie, feliz Navidad. ¿Familia? Pero bajo la mesa. Su pie pisó el mío. Un aviso. Después de los postres. Mientras mamá lavaba. Él me arrastró al estudio. Última oportunidad. Rompe con él. O te corto el grifo. No hay grifo. Debe. Soy libre. Su puño voló. No del todo. Rozando mi mejilla. Cobarde. Siempre lo has sido. Grité, tú eres el cobarde. Escondiendo tu propia mierda detrás de mí. Mamá entró. Horrorizada. Debbie. Él se recompuso, era broma. Pero ella vio la verdad. Hijo. ¿Qué te pasa? Tomás es sangre de tu sangre. Él la miró. Ojos duros, sangre contaminada. Esas palabras nos destrozaron. Mamá se derrumbó. Sollozando. Javier irrumpió. Me sacó de allí. En el coche. Rumbo a Benimaclet, se acabó. Denúncialo. No lo hice. En cambio. Escribí una carta a mamá, elige. Amor o control. Ella eligió silencio. Pero vino a verme. Con una maleta. Me quedo contigo un tiempo. David contraatacó, emails a mis alumnos. Insinuando inestabilidad. Perdí clases. Dinero. Javier me sostuvo, sobreviviremos. La densa niebla de enero trajo el clímax. Una llamada, cena de reconciliación. Mi oficina. Solo hermanos. Caí en la trampa. Fui solo. El mar rugiendo afuera como mi pulso. Él esperaba. Con 2 copas. Brindemos por olvidar. Bebí. El vino amargo. Habló de infancia. De papá, te protegí siempre. Mentira.
No. ¿Me usaste? Entonces. Su confesión, yo también lo sentí. Tomás. En el instituto. Pero lo maté. Por la familia. So. Mi hermano. El CEO intocable. Había enterrado su propia verdad. Lágrimas en sus ojos. Ayúdame a enterrar la tuya. Negué, no. Vive la tuya. Él se quebró. Sollozando, me destruirás. Salí. El viento azotándome. Llamé a Javier, ven. Trae a mamá. Es hora. La oficina de David se convirtió en el epicentro de nuestra tormenta familiar esa noche de enero. El viento del este aullaba contra las ventanas panorámicas del Hotel Las Arenas. Como si el mismísimo mar de Valencia conspirara para arrastrarnos. Javier llegó primero. Con mamá del brazo, ella. Pálida pero erguida. Aferrando su rosario como un salvavidas. Tomás. Murmuró al verme en el pasillo. Esto termina hoy. Asentí. El corazón un yunque. David los vio entrar desde su escritorio. Su rostro una máscara de sorpresa calculada. Mamá. Javier. ¿Qué? Pintoresco. Sirvió agua. No vino esta vez, el aire olía a ozono y a crisis inminente. Nos sentamos en el sofá de cuero. Vistas al cabanyal iluminado como un pesebre profano. Mamá habló primero. Voz temblorosa pero firme, hijo. Tu hermano me lo contó todo. ¿Tú? ¿Secreto? ¿Y el suyo? David se tensó. Ojos como dagas. ¿Qué secreto? ¿Mamá? ¿Tonterías? Pero ella no cedió. Años de costura endureciéndole la espalda. No tonterías. Dices que Tomás te arruina. Pero tú lo has roto primero. Con tus palabras. Tus presiones. Javier intervino. Mano en mi rodilla, David. Esto no es un negocio. Es familia. Deja de controlarlo. Mi hermano se levantó. Paseando como un toro en la plaza de toros de Valencia. Familia. ¿Sabes lo que cuesta mantenerla? Yo construí esto para nosotros. Para que Tomás no muriera de hambre en un tugurio de Rusafa. La rabia me impulsó. No morí de hambre. Debe. Morí de tu sombra. Me pagaste para callar. Para ser tu títere en fiestas. Para fingir que no existo. Lágrimas calientes rodaron, no las sequé. Mamá sollozó, basta de mentiras. Debbie. ¿Es verdad lo que Tomás dice? ¿Lo sentiste también? Él se detuvo. Espalda a nosotros. Hombros hundidos. Silencio. Roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Entonces. El quiebre. Se giró. Rostro surcado, sí. Lo sentí. A los 16. Con un compañero de fútbol. Me besó en los vestuarios. Y el mundo se paró. Pero lo negué. Por ti. Mamá. Por papá. Aunque se fuera. Me casé con Elena. Tuve a Lucía. Construí murallas. Su voz se quebró. Un CEO reducido a niño perdido.
Tomás. Te envidiaba. Por ser libre en secreto. Por eso te humillé, para no verte volar. El salón se congeló. Javier me miró. Ojos suaves, díselo todo. Respiré. Voz ronca, no te envidio. Debe. Te compadezco. Vives muerto. Y me matabas para no estar solo. Mamá se levantó. Abrazándolo, hijo. Dios perdona. Yo te perdono. Pero suelta a tu hermano. Él se derrumbó en sus brazos. Sollozos guturales. Yo me quedé sentado. Javier a mi lado. Su calor un bálsamo. Horas después. En la terraza del hotel. Fumamos cigarrillos robados de la recepción. Debbie. Con ojos rojos, lo siento. De verdad. No era perdón instantáneo, era un armisticio frágil. Mamá nos obligó a prometer, terapia. Todos. Juntos. Javier sonrió, yo me apunto. Si me dejan. Pero la verdad liberada trae réplicas. Días después. David canceló contratos con proveedores por estrés. Elena lo confrontó, rumores de divorcio flotaron como niebla en el Turia. Yo recuperé clases. Pero con cicatrices, alumnos curiosos. Padres suspicaces. Javier y yo nos mudamos a un piso más grande en el Poblats Marítims. Con balcón al mar. Mamá se instaló temporalmente. Cocinando paellas que sabían a redención. La primavera llegó con las fallas. Ese caos de fuego y pólvora que purga Valencia. David nos invitó a la planta de su monumento, un ninot de un hombre encadenado rompiéndose las ligaduras. Inspirado en nosotros. Para quemar el pasado. Dijo. Voz ronca. Estuvimos allí. Familia rota pero reunida, Lucía tirando de mi mano. Elena distante pero civil. Javier charlando con David sobre fútbol del Valencia CF. Sin embargo, el abismo no se cierra de noche a mañana. David recayó, noches de borracheras en el Marina Beach Club. Llamadas a medianoche, Tomás. ¿Por qué no puedo? Yo lo escuchaba. Pero colgaba, busca ayuda. No yo. Mamá mediaba. Rezando más. Pero viéndonos a Javier y a mí como faros. Nuestra relación floreció en ese limbo, viajes a la Sierra Calderona. Escaladas donde Javier me enseñaba a confiar en la cuerda. Como en la vida. Decía. Hacíamos el amor con la ventana abierta. El rumor de las olas como banda sonora. Susurrando promesas en valenciano antiguo. El turning point real vino en junio. Con el calor sofocante que hace que el asfalto de la Gran Vía burbujee. David tuvo un colapso en una junta, lloró frente a inversores. Confesando, presiones familiares. Las noticias explotaron, CEO de Hoteles Valencia en crisis personal. Perdió un socio clave. Acciones cayeron. Me llamó. Desesperado, ayúdame. Como hermano. Fui a su despacho. Javier esperándome afuera. No soy tu salvador. Debe. Pero soy tu hermano. Ve al terapeuta. ¿Solo? Él lo hizo. A regañadientes. Sesiones grupales en un centro de la Ciutat Bella. Donde hombres como nosotros desenterraban tumbas emocionales. Compartimos una, crecí pensando que el amor era deber. Dijo él.
Yo, pensé que era secreto. Mamá asistió una vez, bendiciéndonos con lágrimas. El verano trajo sanación parcial. Vacaciones en la Costa Blanca, Javier. Yo. Mamá en una cala de Javea. David se unió un día. Con Lucía. Nadamos. Comimos gambas a la plancha. Hablamos de todo menos del abismo. Elena pidió tiempo, el divorcio pendía como espada. Libre al fin. Murmuró él una noche, mirando las estrellas. No del todo. Respondí. Pero camino. Mi propia herida sangraba aún. Pesadillas donde David me ahogaba de nuevo. O donde mamá me repudiaba. Javier me despertaba con besos, ¿estás aquí? Conmigo. Encontré un grupo de apoyo en el Casal Lambda de Valencia. Hombres LGBT compartiendo historias en un sótano con arcoíris desvaídos. La familia elegida. ¿Decían? Me uní. Voz temblorosa al principio. Otoño pintó las hojas del parque de cabecera en rojos furiosos. David renació. En parte, contrató un coach. Diversificó el negocio hacia turismo inclusivo. Por ti. Me dijo en una cena en el Ricard Camarena. Restaurante Estrella Michelin. Brindamos. Copas de cava chocando como espadas envainadas. Javier levantó la suya, por segundas oportunidades. Pero el precio se cobraba. Mamá empeoró la artrosis. Mudándose conmigo permanentemente. Cerca de ti, tu chico. Dijo. David visitaba. Trayendo flores del mercado de la boquería. Lucía me llamaba tío Tomás el Valiente. Y en sus dibujos, dos hombres de la mano quemaban un dragón. La noche que todo implosionó de nuevo fue en noviembre. Con la Magdalena de Truenos. David organizó una cena de hermanos en su nuevo ático más modesto. Post-crisis. Javier y yo llegamos. Botella en mano. Él abrió. Ojos claros, gracias por venir. Comimos fideuá. Hablamos de la semifinal del Mestalla. Entonces, el vino soltó lenguas, Tomás. ¿Me perdonas? Sí. Pero no olvido. Él asintió. Pero luego, Elena se va. Quiere custodia total. Dice que soy inestable. Silencio. Mamá. Desde la cocina, lucha por Lucía. Pero yo vi el pánico en sus ojos. El mismo que me había infectado años. No la pierdas como me perdiste a mí. Lágrimas. Abrazos torpes. Javier, todos perdemos si no cambiamos. Salimos al balcón. Valencia durmiendo bajo niebla. Te quiero. Hermano. Susurró. Primera vez. Yo también. El viento se llevó el peso, dejando espacio para respirar. El invierno de ese año fue el más crudo que recordaba en Valencia, el cierzo colándose por las rendijas del piso de Javier como dedos acusadores, recordándonos que la paz era frágil. David luchaba por la custodia de Lucía en juzgados del centro. Papeles amontonados en su escritorio como hojas secas. Elena, con su abogada implacable, pintaba un retrato de inestabilidad, relaciones tóxicas con el hermano. Colapsos emocionales. Él me llamaba a medianoche. Voz ahogada, Tomás. ¿Qué hago?
No puedo perderla. Yo. Desde mi nueva rutina de clases en un instituto de 4 carreras y tardes escribiendo poesía en cafés del Russafa. Le aconsejaba, sé honesto. Cuéntale al juez tu verdad. Pero la verdad era un arma de doble filo, temía que saliera mi historia, manchándonos a todos. Javier. Pragmático. Buscaba precedentes legales en libros polvorientos, en España. La orientación no afecta custodia. Pero el estrés familiar. Sí. Mamá rezaba novenas a la Virgen de los Desamparados, trayendo dulces de la horchatería como talismanes. La audiencia llegó en febrero. Un día de lluvia que convertía las aceras en ríos de lodo. Fui como apoyo moral. Javier quedándose con mamá. El juzgado en la plaza de la Armería era un laberinto de eco y formalidades, jueza de ojos penetrantes. Elena impecable en traje gris. David testificó primero. Voz firme pero quebrada, amo a mi hija. Mi familia ha pasado por tormentas. Pero salimos más fuertes. Mencionó terapia. Nuestro vínculo reconstruido. Luego. Mi turno como testigo. ¿Bajo juramento? Conté nuestra historia sin filtros, las humillaciones. La confesión. La sanación. David es un padre dedicado. Su lucha es por amor. No por control. Elena contraatacó en el pasillo, tú lo envenenaste. Tomás. Tú. Estilo de vida. Javier. ¿Qué había llegado? La cortó, el amor no envenena. El odio. Sí. La jueza falló provisional, custodia compartida. Con terapia familiar obligatoria. David me abrazó en la calle. Lluvia empapándonos, gracias. No lo merecías. Merezco un hermano. Respondí. Ese veredicto fue catalizador. David se abrió más, salidas a correr por el jardín del Turia. Confesiones sobre su matrimonio fallido. Elena nunca lo supo. Viví fingiendo. Yo compartí mis miedos, aún despierto sudando. Pensando que me odias. Javier se integró. 3 hermanos en veladas de paella en el Cabanyal. Lucía correteando con cometas. Pero el clímax personal llegó en Pascua. Con la Semana Santa llenando Valencia de pasos y incienso. Mamá insistió en una procesión familiar a la basílica. Caminamos bajo nazarenos encapuchados. El peso de la historia en cada tambor. David y yo cargamos una imagen de la Virgen. Hombros rozándose. En la catedral. Durante la misa. Él susurró, perdóname por completo. Lágrimas mías, perdonado. Pero vive libre. Esa noche. En casa. Javier y yo discutimos por primera vez. Él quería mudarnos a Barcelona. Lejos de fantasmas. Yo, esta es mi Valencia. Mi familia. Gritamos. Platos chocando en el fregadero. Me eliges a ellos sobre mí. Acusó. No elijo. Integro. Se fue a dormir al sofá. Yo al balcón. Mirando el mar negro. Al amanecer. Lo encontré con café, lo siento. Tengo miedo de perderte. Nos reconciliamos en la cama. Cuerpos enredados como raíces. Prometiendo comunicación. Debbie. Meanwhile. Databa por primera vez, un diseñador de interiores de 35.
metido en una expo del IBAM. ¿Es real?, me dijo. Ojos brillantes. Lo animé, no lo jodas por miedo. El río, aprendiendo. La sanación se profundizó en verano. Viaje a las islas, Formentera. Con Javier. Días de nudismo en playas blancas. Noches de estrellas y sexos sin culpas. Eres mi hogar. Me dijo. Arena en el pelo. Volví renovado. Publicando un poemario corto en una editorial local, Sombras del Turia. Sobre hermanos y amores prohibidos. Lanzamiento en la librería Lu. Con David en primera fila. Aplaudiendo. Pero el precio de la verdad, salud. Mamá colapsó en agosto. Artrosis complicada con fatiga. Hospital clínico. Habitaciones blancas oliendo a desinfectante. David y yo velamos turnos. Javier trayendo flores del mercado central. Hijos míos, murmuró ella. Sois mi milagro. Salió. Con bastón. Pero más cerca. Otoño trajo estabilidad. David ganó custodia plena tras pruebas de estabilidad. Elena se mudó a Madrid. Celebramos en el ático. Con Lucía soplando velas. Tío Tomás. ¿Tú y Javier os casáis?, preguntó inocente. Reímos, tal vez. En España, el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Pero para nosotros, era símbolo. El verdadero clímax emocional fue en diciembre. Aniversario de aquella cena fatídica. David organizó una réplica, misma mesa. Pero con Javier como anfitrión honorario. Brindis, por errores que nos forjan. Hablamos horas. Excavando capas. David admitió, te invité para humillarte. Porque te temía. Tu libertad me recordaba mi cárcel. Yo te seguí. Porque te necesitaba. Pero ahora. Nos tenemos. Esa noche. Javier y yo caminamos por la Malvarrosa. Olas lamiendo pies. Lo logramos. Dijo. Beso salado. Pero en el fondo. Sabía, la herida cicatriza. No desaparece. El año nuevo amaneció con una Valencia renovada. Como si la pólvora de las fallas pasadas hubiera barrido los restos de nuestras ruinas. David. Liberado de cadenas invisibles. Expandió su negocio, hoteles inclusivos en la costa. Con banderas arcoíris en la Malvarrosa y talleres de diversidad en el lobby. Por Lucía. Decía. Pero sus ojos hablaban de redención propia. Su novio. Alex. Se mudó con él, un tipo de manos hábiles y risa contagiosa. Que decoraba espacios con toques mediterráneos. Tu hermano es un proyecto. Bromeaba Alex en cenas compartidas. Donde paellas se mezclaban con anécdotas de infancias dispares. Yo. Tomás. Encontré mi ritmo, clases diurnas. Noches escribiendo en el piso con vistas al puerto. Javier corrigiendo mis versos con lápiz rojo. Publicamos juntos un blog modesto sobre literatura queer valenciana. Atrayendo lectores de la universidad. Mamá. Instalada en una habitación soleada. Tejía bufandas para Lucía. Sus manos artríticas ahora símbolo de tenacidad. Dios nos prueba para fortalecernos. Repetía. Pero ya no con culpa. Sino con gracia. Sin embargo,
La curación no era lineal. David tuvo retrocesos, una noche de borrachera en el Negrito, donde me llamó gritando, «¡Soy un fraude!». Fui. Lo arrastré a casa. Lo metí en la ducha fría. No fraude. Humano. Javier. Paciente. Preparaba café, todos caemos. Elena. En su nueva vida madrileña. Envió papeles de divorcio con nota, por Lucía. Paz. Él firmó. Aliviado. Mi propia batalla, un poema rechazado. Un alumno que me confrontó, ¿es verdad lo del CEO? ¿Eres? Respondí, soy Tomás. El resto es ruido. Javier me anclaba, fines de semana en la Albufera. Remando entre arrozales. Donde el silencio hablaba más que palabras. Hacíamos planes, boda civil en el ayuntamiento. Luna de miel en Menorca. No por ley. Decía él. Por nosotros. La familia se tejió nueva. Pascua en la playa del Saler, Lucía construyendo castillos. David y Alex chapoteando. Mamá bajo sombrilla con rosario. Yo y Javier. Manos unidas en la arena. Sentimos el círculo completarse. Pero el eco del pasado susurraba, ¿y si recaemos? El clímax final. Sutil. Llegó en junio. Con el Corpus Christi alfombrando calles de flores. David propuso una peregrinación familiar a la catedral, no por fe ciega, sino por raíces. Caminamos en procesión. Túnicas prestadas rozando piel. Dentro. Ante el retablo. Él se arrodilló, por el hermano que humillé. ¿Perdón? Yo. A su lado, por el que cayó. Gracias. Mamá lloró. Javier apretó mi mano. No fue eufórico, fue quieto. Como el Turia fluyendo manso. Posteriormente. El equilibrio. David terapéuticamente estable. Yo publicando un segundo libro, Hermanos de Sal. Dedicado a él. Mamá. En remisión. Bailó un vals torpe en mi cumpleaños 35. Lucía. Creciendo. Preguntaba, ¿por qué el tío Tomás besa a Javier? David, porque el amor no elige forma. El año cerró con boda nuestra, ceremonia simple en el registro civil de la Plaza de la Reina. Con Valencia de testigo. David padrino. Mamá testigo. Alex fotografiando. Anillos de plata grabados con libres. Fiesta en el Rusafa, tapas. Flamenco fusión. Bailes hasta alba. David brindó, por Tomás. Que me salvó rompiéndome. Ahora. En esta Valencia eterna. Camino con Javier por el Carmen. Bugambillas trepando aún. David llama, cena. Vamos. Sin miedos. Mamá teje. Lucía sueña. No somos perfectos, somos reales. Heridos. Pero enteros. ¿Y el final? No hay. Solo esta pregunta que flota como humo de mascleta, ¿cuánto amor se necesita para romper una cadena familiar? En Valencia. Bajo este sol implacable. La respuesta es, el justo para renacer.